Bueno, ¿qué son los campos? Los campos son una propiedad de los puntos del espacio. Es un poco rara esa definición, pero es bastante abstracta la idea. Por cómo está definido, no es necesaria la materia para que haya un campo. Por ejemplo, en el espacio exterior, en el vacío, pueden haber campos de distinto tipo, de distinto origen. Vamos a clasificar esos campos en dos tipos. Los campos que se llaman escalares. Puse dos ejemplos por acá. Un campo de temperatura o un campo de presión. ¿Qué sería un campo de temperatura? Bueno, si yo agarro un termómetro y mido la temperatura del espacio donde yo estoy ahora, puedo ir registrando esa información para distintos puntos. Evidentemente, cuanto más mediciones haga, más precisa va a ser mi noción de cómo se distribuye la temperatura en este espacio tridimensional. ¿Sí? Ahora, esa información que yo anoto para cada punto es un número. Con un número y la unidad me alcanza para tener toda la información con respecto a la temperatura en un punto en particular. Hay otros campos que precisan más información para quedar bien determinados. Y esos son los campos vectoriales. Los campos vectoriales, para cada punto del espacio, no solo habrá una información de qué tan intenso es decir, qué valor tiene o qué módulo tiene ese campo, sino que además va a haber una dirección y un sentido. Algunos ejemplos de campos vectoriales es un campo de velocidades, por ejemplo. Es decir, para obtener un campo de velocidades yo tengo que medir la velocidad de algún fenómeno en ciertos puntos del espacio. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es el campo de velocidades para el viento, bueno, tendré que tener un dispositivo que pueda medir la velocidad del viento en distintos lugares y bueno, poder conocer cómo se desplazan las masas de aire, ¿no? Bueno, esos mapitas que aparecen comúnmente en los informes meteorológicos vendría a ser un campo de velocidades, ¿no? Conocer cómo circulan las masas de aire. No me alcanza con saber qué tan rápido está yendo el viento, sino que aparte quiero saber qué dirección y sentido tiene. Es muy distinto un viento que viene del sur a uno que venga del norte. Hay un campo vectorial que prefiero nombrarlo antes de pasar al campo eléctrico. Nos va a venir muy bien para luego entender el campo eléctrico porque es un campo cuyos efectos son más notorios en lo cotidiano. Y ese es el campo gravitatorio. Sí, el campo gravitatorio de la Tierra tiene consecuencias en lo cotidiano todo el tiempo, ¿no? Si no estuviera ese campo gravitatorio estarían todas las cosas flotando por allí. No sería una buena noticia. No sé si recuerdan de cursos anteriores. El campo gravitatorio en la Tierra obtiene un valor de 9,8, aproximadamente 9,8. Hay pequeñas variaciones dependiendo de donde uno se ubica en el planeta. Tenemos una aceleración gravitatoria que más o menos vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? La aceleración de caída de los cuerpos. Es decir, si yo suelto un cuerpo cerca de la superficie de la Tierra, la velocidad de ese cuerpo va a ir aumentando por cada segundo esta cantidad. ¿Sí? Por cada segundo más o menos va a aumentar unos 10 metros por segundo. Es un campo uniforme. ¿Por qué es un campo uniforme? Porque vale lo mismo en todos lados.
es un campo vectorial que vale lo mismo en todos lados, es decir, tiene igual dirección, sentido y valor en todos los puntos, ¿sí? Tanto en estos puntos como en algunos otros por acá abajo también. Me tengo que ir muchos miles de metros por encima de la superficie para que empiece a disminuir ese campo gravitatorio. ¿Sí? Yo estoy considerando el campo gravitatorio cerca de la superficie de la Tierra. Es un campo uniforme, un campo constante. Es vectorial, porque no solo tengo una información para cada punto del espacio, no solo sé que la aceleración vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, también sé que ese campo gravitatorio o campo de aceleraciones apunta hacia el piso, ¿sí? Siempre apunta hacia abajo. ¿Y cuál es el efecto que logra este campo sobre los objetos? Bueno, si yo coloco un objeto en este campo gravitatorio, va a aparecer una fuerza de origen gravitatorio. Una fuerza gravitatoria que en realidad comúnmente nosotros le llamamos fuerza-peso. ¿Sí? Esa fuerza-peso tiene igual dirección y sentido que el campo gravitatorio. ¿Cómo puedo escribir una ecuación con respecto a esto? Bueno, puedo escribir lo siguiente. De la interacción entre un cuerpo con una propiedad llamada masa y el campo gravitatorio de la Tierra, surge una fuerza, evidentemente de origen gravitatorio, que le llamamos fuerza-peso. Ahora, de una manera muy similar, podemos hablar del campo eléctrico. Si de alguna manera genero un campo eléctrico que voy a suponer uniforme, ¿sí? De todas formas, lo que voy a decir es válido más allá de que si el campo es uniforme o no. Si yo coloco acá adentro una partícula positiva, una partícula que tiene masa pero que además tiene carga, que es la propiedad que me interesa que tenga, porque si no tiene carga, si es una partícula neutra, esa partícula no va a interaccionar con este campo. La partícula entonces, al estar neutra, no va a recibir fuerza eléctrica. Bueno, resultado de esta interacción entre el campo eléctrico en esta región, después veremos cómo se pueden generar esos campos eléctricos. Y ahora estamos suponiendo de que ya elegimos una zona del espacio donde sabemos que hay campo eléctrico. Casualmente es un campo uniforme. Y bueno, la fuerza que aparece sobre esa partícula cargada es una fuerza de origen eléctrico que coincide en dirección y sentido con el campo. Y la fuerza que surge sobre esa partícula, la fuerza que surge a partir de la interacción entre partícula y campo, se puede expresar según esta ecuación que, como verán, es muy similar a esta otra. ¿Qué teníamos por acá? Teníamos un cuerpo con una propiedad que se llama masa, que le permite interaccionar con un campo gravitatorio, y de esta interacción surge una fuerza gravitatoria que le llamamos fuerza-peso. Por este lado, ¿qué tenemos? Tenemos una partícula que tiene una propiedad llamada carga eléctrica. Esa propiedad le permite interaccionar con un campo y de esta interacción surge una fuerza eléctrica. Ahora, un cuerpo puede estar cargado positivamente o negativamente. Ahí ya tenemos una diferencia, ¿no? Las masas siempre son positivas. Entonces, veamos qué sucede cuando la carga es negativa. Si la carga es negativa, el vector fuerza y el vector campo tendrán sentidos contrarios, ¿sí? Con un signo de menos por aquí, con un valor negativo de carga, esta igualdad vectorial nos va a estar comunicando que, bueno, por un lado la fuerza vale la carga por el campo, pero también a su vez, si la carga es negativa, el sentido
de este vector fuerza va a ser contrario al del vector campo. Así que voy a hacer un dibujo nuevo ahora para carga negativa. De vuelta voy a suponer que el campo eléctrico es uniforme. Esto que estoy diciendo, recuerden que es válido para campos uniformes o no uniformes. Tenemos una fuerza de sentido contrario. ¿Sí? En esta ecuación tenemos bastante información. Tenemos por un lado la información de que el valor de la fuerza es la carga por el campo, pero además sabemos que si la carga es positiva, el vector fuerza y el vector campo van a tener igual dirección y sentido. Pero, en cambio, si la carga es negativa, el vector fuerza y el vector campo van a tener sentidos contrarios. En ambos casos siempre la fuerza la calculo como el valor de la carga eléctrica de la partícula por el campo presente en ese punto del espacio donde yo coloqué la carga. Les decía, esta ecuación que es vectorial no solo tiene la información de qué sucede con los valores, de cómo se relacionan los valores de estas magnitudes, sino que además nos relaciona el sentido de los vectores, fuerza y campo. También lo que podemos hacer es recordar que si la carga es positiva, la fuerza que actúa sobre esa carga va a coincidir en dirección y sentido con el campo, y si la carga es negativa, la fuerza que actúa tendrá sentido contrario al campo eléctrico. Y simplemente para hallar el módulo de la fuerza que actúa sobre una partícula que está inmersa dentro de un campo eléctrico, el módulo de la fuerza será la carga en valor absoluto por el valor del campo. ¿Sí? Si la carga va en valor absoluto, por más que esa carga sea negativa, en esta ecuación ese signo de menos no va a aparecer.